En este video vamos a resolver un ejercicio de derivada implícita que es precisamente el ejemplo que está desarrollado en el taller de derivada implícita que encontramos en el aula virtual del curso de modelación. Para ello tenemos que darnos cuenta de que es un problema de curvas ortogonales. Hablamos de dos familias de curvas, x cuadrado más y cuadrado igual a 12x, y la otra familia de curvas es x cuadrado más y cuadrado igual a ky. Siempre tener presente que en estos ejercicios c y k están representando números constantes. Claro, eh, son valores diferentes cuando queremos graficar diferentes curvas o diferentes miembros de esa familia, pero mientras estemos siempre en la misma curva, siempre tendremos que usar el mismo valor de c o el mismo valor de la k. Entonces, lo que tenemos que probar es que estas funciones representan familias de curvas ortogonales. ¿Y qué quiere decir ortogonales? Que son perpendiculares. O sea, ¿eso qué es? Nosotros tenemos aquí un esquema de las dos familias de curvas. Digamos que una curva S1, la otra es C2, y cada una de ellas, entonces, pues va a tener rectas tangentes. En particular, cuando miramos el punto de corte, que es este de aquí, que yo estoy llamando X0 y Y0, ese punto de corte, ahí, cuando calculo las rectas tangentes, que son las rectas que están dibujadas justamente ahí, te las voy a llamar una recta que tiene una pendiente M1 y otra recta que tiene una pendiente M2. Si estas rectas resulta que forman un ángulo de 90 grados, entonces decimos que esas funciones son, o esas dos curvas son ortogonales. Recuerden, eso es una condición que ya conocemos. Producto de las dos pendientes también es igual a -1 cuando las rectas son perpendiculares o ortogonales. Nos vamos a enfocar particularmente en demostrar esta parte de acá. Ayudados un poquito de GeoGebra, claro. Pero entonces primero tendremos que hacer unos cálculos teóricos. Como estas funciones que están acá están escritas en forma implícita y aunque sea posible despejar la y, lo que queremos es usar ese teorema de la derivada implícita que vimos en clase. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esas funciones así, implícitas, y acomodarlas a la forma que requerimos para usar el teorema. Entonces el teorema que nos dice, ustedes suponen que tienen una función f de x y y de dos variables que está igual a 0, y cuando tienen una expresión matemática de ese estilo y quieren calcular la derivada de y respecto a x, esa es una derivada implícita porque entonces la y no está despejada, o sea, esto no lo tenemos en la forma y igual f de x, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir al teorema de la derivada implícita. ¿Y qué nos dice ese teorema? Pues nos dice que esta derivada de y de x se puede calcular de la siguiente manera. Ustedes consideran esa función de dos variables que estoy llamando f, y de y de x va a ser menos la división de dos derivadas. La f derivada parcial respecto de x sobre la f derivada parcial respecto de y. Esa es la fórmula fundamental, ¿ok? Y con esto es que vamos a hacer todo. Como nuestro objetivo fundamental es encontrar el valor de las pendientes de esas dos curvas en el punto de corte, entonces tenemos que escribir esas dos familias de curvas, esta que está acá y esta que está acá, en la forma que nos dice el teorema, que es esta de aquí arribita. Vamos a hacerlo entonces para esas dos curvas. Recuerden que las llamé C1 y C2. Vamos a calcular para C1 la pendiente de esa recta tangente asociada, que sería M1. M1 sería entonces la derivada de y respecto a x para la curva 1, y para la curva 1 tenemos que usar una función. ¿Cuál? Ese es el problema. Entonces volvemos a las funciones y vemos que hay que igualar a 0. Entonces escribo x cuadrado más y cuadrado menos 2cx igual a 0. Recuerden, aquí la c es constante y por lo tanto acá tenemos una expresión que voy a llamar f1, que depende solo de x y de y. Haciendo lo mismo con la otra familia de curvas, me quedaría x al cuadrado más y cuadrado menos ky igual a 0. Aquí k es constante y entonces aquí tengo otra expresión, una función que llamaré f2 de x y de y. Entonces, cuando quiero calcular la primera pendiente, que es m1, debo usar las derivadas parciales de la función f1, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos derivada parcial de f1 respecto de x sobre derivada de f1 respecto de y. ¿Y eso qué significa?
hagamos ya ahora sí las derivadas directamente. Derivar f1 respecto de x me va a dar 2x menos 2c y todo dividido la derivada respecto a y, que me daría simplemente 2y. Y eso es, hacemos un poquito de álgebra, simplificamos los dos acá, luego este menos que está aquí puedo aplicarlo con ley distributiva dentro de este paréntesis del numerador, y lo que obtendré finalmente es que la pendiente, vamos a escribirla acá, a la derecha, m1 es c menos x sobre y. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el mismo procedimiento con la otra curva, que sería C2. Entonces C2, la pendiente asociada es M2, que es de y de x, pero ahora usando la función 2. Entonces sería menos derivada de f2 con respecto a x sobre derivada de f2 con respecto a y. ¿Y esto qué me va a dar? Menos, arriba sería un 2x simplemente, y abajo sería un 2y menos k. Aquí sí no podemos cancelar los dos como hicimos en el ejemplo anterior, pero nuevamente puedo coger el signo menos y aplicarle ahora distributiva en el paréntesis del denominador. El resultado será m2 igual a 2x sobre k menos 2y. Y ahí lo tenemos. Esas dos pendientes, cuando las calculemos en GeoGebra, y si las evaluamos en el mismo punto, ¿por qué? Debemos evaluarlas en el mismo punto, o sea, en el punto de corte, porque es que es ahí donde debemos comprobar que las dos rectas son perpendiculares. Entonces, si evaluadas las pendientes en ese punto se cumple esta condición que está acá, veremos que entonces esas curvas serán unas curvas ortogonales entre ellas. Aquí solo nos faltaría un detalle adicional, que es calcular la ecuación de la recta. Para la curva 1, la recta asociada sería un y igual a m1x más un intercepto 1, que hay que calcular, y para la curva 2 sería y igual m2x más b2. Es decir, esta recta que tiene pendiente m2, su ecuación sería m2x más b2, y la otra recta, su ecuación sería y igual m1x más b1. Tenemos que calcular esas rectas. En GeoGebra vamos a hacer ahora el gráfico de estas funciones para ir viendo qué está pasando gráficamente con todo esto. Entonces vamos a GeoGebra, abrimos una ventana con vista gráfica y con vista algebraica, vista gráfica 2D, ¿no? Y vamos a empezar primero colocando las ecuaciones implícitas de las familias de funciones. Recuerden, la primera familia de funciones es x cuadrado más y cuadrado igual a 12x, pero para eso primero hay que crear los deslizadores. Entonces voy a colocar los deslizadores en la parte superior de mi vista gráfica. Voy a tener una constante K mayúscula, ok, y voy a tener una constante C mayúscula, ok, los dejo entre esos mismos intervalos. Y ahora sí, x cuadrado más y cuadrado igual a 12x. Entonces en entrada, aquí abajo, en la parte inferior, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 por c por x. Y ahí apareció la curva, miren. ¿Y qué pasa si modifico este número? Nada, porque esa es la constante de la otra familia, pero si modifico este, exacto. Esta es dependiendo de ese valor c. ¿Listo? Entonces, diferentes valores de c me están mostrando diferentes miembros de esa familia de funciones que son en esencia círculos, cuyo centro está a lo largo del eje x. Ahora revisamos la gráfica de la otra familia de funciones, que sería esta. Sería entonces x cuadrado más y cuadrado igual a ky. Vamos a verlo aquí en la entrada, en la parte inferior de GeoGebra. X cuadrado más y cuadrado igual a k por y. Pero k es k mayúscula. Y ahí está. Puedo ver como también el otro parámetro me está mostrando diferentes miembros de esa otra familia. Me debo concentrar en el punto de corte. Entonces aquí en el panel de opciones superior de GeoGebra voy a escoger la opción que dice intersección y me ubico justo en la intersección entre las dos curvas. Noten que las dos se ponen como en una especie de negrilla. Cuando estoy justo sobre la intersección le doy clic y ahí ha creado un punto A. Y ese punto A son las coordenadas del corte entre las dos funciones. Es decir,
Lo que para GeoGebra es el punto A, para nosotros es el punto X0, Y0 que dibujé aquí. Miren. ¿Listo? Ahora volvemos a las ecuaciones y en las ecuaciones tenemos que estas pendientes deben calcularse o evaluarse en el punto de corte, o sea en X0, Y0, que si lo vamos a escribir en GeoGebra deberíamos decir en el punto X de A y Y de A. Entonces, pues veamos eso, calculemos las pendientes, vamos a decir M1 deberá ser igual a C, paréntesis, C menos X, pero es X de A, sobre Y de A. Y eso me da 0.66 para esos valores particulares de los deslizadores. La otra pendiente sería M2, que es 2X, pero aquí es X de A sobre K menos 2 por Y de A. Verifiquemos 2X sobre K menos 2Y. Ahí están los dos números. Y lo que debemos verificar para saber si son ortogonales o no es esta condición de M1 por M2 igual menos 1. Entonces en GeoGebra se hace muy rápido diciéndole, bueno, vamos a llamar a ese nuevo número condición y que condición sea simplemente el producto de las pendientes. Le doy Enter y observen que condición vale menos 1. Si yo cambio las curvas, moviendo cada uno de los deslizadores, miren que claro, las pendientes cambian una y otra, pero el valor del número condición siempre es menos 1. Eso es lo que caracteriza precisamente a lo que llamamos en matemáticas curvas ortogonales. Si queremos ver esto más gráfico, nos falta entonces calcular explícitamente las ecuaciones de las rectas. Aquí ya tenemos que la recta de la curva 1 tiene pendiente 1, la recta de la curva 2 tiene pendiente M2, entonces solo nos quedarían calcular los interceptos. ¿Quién es este número? ¿Quién es este número? Se calculan muy fácil porque como debemos evaluar esto, debemos garantizar que las rectas pasen por este punto. ¿Y eso cómo se hace? Es un ejercicio elemental de álgebra que ustedes ya saben. Reemplazamos x y y por los valores de ese punto. Es decir, y0 igual a m1 x0 más b1. ¿Y esto a qué conduce? Que b1 es y0 menos m1 x0. Haciendo lo mismo con la otra recta, reemplazo en el punto x0 y0 y me quedaría y0 sería m2x0 más b2. Es decir, b2 será y0 menos m2x0. ¿Qué hacemos ahora? Esos interceptos que calculamos, este y este, cada uno lo debemos reemplazar respectivamente en su recta. O sea, aquí y aquí. ¿Qué me va a dar eso? Entonces para la curva 1 voy a obtener que y es m1x más b1, pero b1 es y0 menos m1x0. Noten que este término y este término tienen en común m1, o sea que la recta de esa curva 1, de la tangente a esa curva 1, sería m1 por x menos x0 más y0. Esa sería la primera recta. En GeoGebra voy a llamar a esto la recta 1 de x. Para la otra curva, su recta tangente sería y igual m2x más b2, pero b2 ¿quién es? y0 menos m2x0. Y igual, aquí tenemos ahora como factor común la pendiente 2, entonces y es m2 factor de x menos x0 más y0. Y a esto en GeoGebra lo voy a llamar R2 de x. Esas son las rectas, ahora las vamos a dibujar en GeoGebra. ¿Con cuáles nombres? R1 y R2. R1 de x sería m1 por x más, bueno, hay en paréntesis, ¿no? X menos x de a más y de a. Recuerden que x0 y y0 son x de a y de a en GeoGebra. Y miren, ahí está, perfecto. La recta es tangente a la circunferencia más grande y precisamente pasa por el punto A. Vamos a dibujar ahora la recta 2. R2 de x sería m2 por paréntesis x menos x de a más y de a. Pero aquí me quedo dentro del paréntesis, perdón. Arreglamos y ahora sí. Miren cómo quedó escrito. Perfecto. Ahí están. Y claro, ahí podemos ver que efectivamente esas dos rectas son perpendiculares.
Es aún más claro cuando vemos que el número de condición siempre vale menos 1. Podemos mover los deslizadores. Esas rectas también van rotando juntas ambas, pero siempre mantienen ese ángulo de 90 entre ellas. ¿Ok? Entonces, esto es el ejercicio. Pudimos mostrar que esas familias de curvas son efectivamente funciones que son entre ellas ortogonales, o que llamamos de forma corta curvas ortogonales, usando el teorema de la derivada implícita y un poquito de GeoGebra, ¿no? Recuerden, el teorema de la derivada implícita exige que la función debe estar escrita como una f de xy igual a 0, y ahí entonces esa es la f que usamos para calcular las derivadas según ese teorema.